Hola gente, ¿cómo están? Buenas, bienvenidos a un nuevo video de YouTube, el primero del año. ¡Woohoo! Aplausos, por favor. Este video lo quise hacer porque me di cuenta de que hablaba con todo el mundo acerca de Nosferatu y les tiraba datos freak y les tiraba datos random y les contaba el origen detrás del vampiro y por qué es distinto a Drácula y por qué a mí me gustó tanto esta película que dije, ¿por qué no hago un video de YouTube donde cuente absolutamente todo eso? Así que de eso se va a tratar este video. Vamos a hablar de Nosferatu, la historia detrás de él, qué tiene que ver con Drácula, cómo ha evolucionado la figura del vampiro a lo largo de los años, por qué no hay que confundirlo con Drácula, y además de eso les voy a dar mi reseña acerca de la película, pero analizando todos los departamentos que se vieron involucrados en esa película. O sea, vamos a hablar de la dirección, el guión, la dirección de foto, el vestuario, el arte. Vamos a hacer un análisis departamento por departamento, lo que nos va a traer una conclusión final. Así que no voy a decir nada más porque este video, como siempre, va a ser un poco extenso, así que empecemos. Y como advertencia, que me quiero disculpar por el video anterior porque se me olvidó decir de que iba a incluir spoilers. Disculpas de antemano. Come to me. Living before me was death, but I'd never been so happy. There is a devil in this world and I have met him. Partamos con la historia de la figura de Nosferatu. Para contar esta historia tenemos que remontarnos más de 100 años atrás, que es cuando Bram Stoker escribió el libro Drácula. En Europa la figura del vampiro ha existido toda la vida, así como nosotros tenemos el chupacabra, el tueté, el trauco. Ellos siempre han tenido la figura del vampiro, quizás no con ese nombre y no tan generalizado alrededor de todas las culturas de Europa, pero todos tenían su propia versión del vampiro. Entonces se dice que Bram Stoker se inspiró en esta figura como mitológica y además en otros libros que ya estaban empezando a hablar del vampiro como figura literaria. Y así es como escribió al conde Brolock, este personaje que necesita de sangre para poder vivir y que anda ahí manipulando a jovencitas. Algunas personas dicen de que Bram Stoker se inspiró en Vlad el Empalador para hacer la figura del conde. Hay otros que desmienten esta cuestión y dicen eso jamás fue, nunca lo confirmaron, no lo crean. Y hay otros que dicen como, en verdad igual puede ser. Bueno, ¿y quién chucha fue Vlad el Empalador III? Fue el príncipe de Valaquia, o sea, Hungría. Que mira, él fue hijo de Vlad Dracul. Drácula. Yo veo ahí similitudes. Pero bueno, nada dice de que este tipo andaba bebiendo la sangre de la gente ni matando a personas, pero sí las empalaba. O sea, les pegaba con una pala. Es lo único que sabemos de él. Y bueno, ¿de qué va Drácula? Este es un conde que vive en un castillo medio abandonado en Transilvania. Yo no tenía idea que Transilvania era un lugar real. Yo pensé que era una ciudad ficticia, pero no, es una ciudad en Hungría. Él es un vampiro y podríamos decir de que este es el vampiro OG, onda, el vampiro original. Hay solo un paso entre Drácula y Crepúsculo, pensémoslo así. Él ya tiene características que nosotros podemos familiarizar con un vampiro, como por ejemplo que es inmortal, necesita beber sangre para vivir, puede ejercer control mental, puede transformarse en murciélagos o lobos y para matarlo hay que enterrarle una estaca en el corazón o decapitarlo. Y claramente, si es que te muerde, te puedes convertir en vampiro. Entonces, la historia se cuenta a través de Jonathan, que es un abogado que tiene que ir a venderle una propiedad al conde Brolock. Va desde Inglaterra hasta Hungría para hacer este trámite, básicamente. Al llegar y hospedarse con él en su castillo, que pobrecito, yo ni cagando me hubiera quedado a dormir en ese lugar, se da cuenta que este tipo es un vampiro. Y el plan de este vampiro es llegar a Inglaterra y poder esparcir su terror, horror y, por supuesto, quedarse con la prometida de Jonathan, que es Mina. Él encuentra que hay una conexión romántica entre la prometida de Jonathan y él, el conde Brolock. Entonces, spoiler, este vampiro llega a Inglaterra. Jonathan, junto con Mina, sus amigos y un doctor van a hacer lo imposible para poder derrotarlo. ¿Cómo lo hacen? No se los voy a contar porque no quiero spoilear el final, pero lo logran derrotar. Es todo lo que voy a decir. Y esa es a grandes rasgos la historia de este clásico literario. De ahí tenemos que avanzar a 1922, que es cuando tenemos la primera adaptación al cine de este libro. Pero es una adaptación no autorizada. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que existen los derechos de autor y yo no puedo como tomar elementos que ya existen y hacer una película por mí sola sin pagar los derechos adecuados. Entonces lo que hicieron estos tipos fue decir, mira, hagamos la misma historia pero le cambiamos los nombres. Nadie se va a dar cuenta. Sí se dieron cuenta, los terminaron demandando igual.
como le cambiaron los nombres, no se vayan a confundir con ellos, los voy a dejar aquí. Jonathan se convierte en Thomas, Mina se convierte en Ellen, el conde Brolock se transforma en conde Orlok y Drácula es Nosferatu. Pero básicamente son los mismos personajes, solo cambia el nombre, ¿ya? Esta película fue dirigida por Murnau, un director alemán, junto con su productora Prana Films. Ellos se querían dedicar exclusivamente al cine de terror y de cosas sobrenaturales y pobrecitos solamente pudieron hacer una película. Yo de verdad pienso como en ellos, como directores y realizadores, teniendo un sueño por cumplir y no pudiendo hacerlo porque los demandaron y tuvieron que declararse en quiebra porque no podían pagar el juicio, como... ¡Qué pena! De verdad yo pienso en ellos y me da mucha pena. Entonces qué bacán que ahora como que se están reivindicando un poquito. Lo que pasa es que la viuda de Bram Stoker, el que escribió Drácula, dijo: ¿sabéis qué? Esta película se parece demasiado a Drácula. Demanda, dijo la Luli, entonces fueron a juicio en Alemania y puta, ganó, po. Ganó la demanda. Entonces les ordenaron eliminar todas las copias de la película. Yo siendo ellos como director lleno de sueños y fantasías y te obligan a destruir todas las obras que hiciste, de verdad lo encuentro brutal. Por suerte habían enviado algunas a Estados Unidos, entonces esas se salvaron y gracias a eso podemos ver la película ahora completa en YouTube y en 4K, así que amazing. ¿Qué hubiera pasado si es que realmente hubieran eliminado todas las copias? Realmente me pregunto esas cosas, como ¿tendríamos un Nosferatu ahora? Quizás no. Ahora, ¿por qué fue importante esta película? Porque realmente es un hito en la historia del cine. Primero tengo que decir de que es muda, así que si es que la quieren ver en YouTube, tengan considerado de que no va a sonar. No van a hablar. Fue una de las pioneras en explorar el género del terror en el cine, porque recordemos de que no hace mucho se había inventado el cine, entonces todas las películas que existían eran de fantasía, sirenas, y brujas, y colores, y bailes, y gente dando vueltas, y felicidad, y nadie estaba tocando el tema del terror. Ahora, ¿cómo llegaron a eso? Esto es porque esta película pertenece a la corriente artística del expresionismo alemán. Un breve resumen de qué chucha es el expresionismo alemán. Como todo en la historia del mundo, nosotros somos directamente influenciados por nuestra sociedad actual y los hechos que ocurren en nuestro presente. Entonces, aquí acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, Alemania era el enemigo número 1 de todo el mundo y se estaban haciendo muchas películas anti-Alemania, donde la dejaban mal. Claramente ellos no aprendieron porque después hubo una Segunda Guerra Mundial, pero bueno. Entonces la sociedad alemana ya se sentía en una profunda soledad y en una miseria potente. Entonces eso se vio reflejado tanto en la música como en el arte, las pinturas, las esculturas e incluso llegó al cine. Porque gracias a esas películas anti-alemanas, el gobierno dijo como, wait, tenemos que hacer algo respecto a esto, hagamos nuestras propias películas y así fue como surgió este movimiento del cine con distintos directores, que cada uno hizo una obra maestra realmente y la de Murnau fue Nosferatu. Ahora, esta corriente artística obviamente tenía elementos visuales que se parecen entre uno y otro. Por ejemplo, tenían decorados surrealistas. Tenemos que recordar de que en este momento el cine se grababa todo en sets de grabación. Y aquí los sets eran rarísimos. Habían puertas chuecas, habían ventanas que no eran simétricas, visualmente como que te atrapaban las paredes porque no tenían formas cuadradas perfectas, sino que todo era un poco distorsionado. Las ambientaciones también eran bastante locas, era como ir a una exposición del MIM, pero hecho set de decoración. También se caracterizaba mucho por usar sombras y contrastes, como usaban el blanco y negro, potenciaban mucho las fuentes de luz, por ejemplo desde una ventana se podía ver cómo entraba la luz a un cuarto que estaba completamente oscuro. En el caso de Nosferatu está la escena muy icónica, que es cuando Nosferatu está subiendo la escalera, no lo vemos a él, simplemente vemos su sombra subir a través de la escalera, y yo creo que lograr hacer eso con una cámara en ese momento de la historia creo que debe haber sido muy difícil, así que les doy todo el mérito por esa construcción estética. Y también se destacaba por la psicología de los personajes. Como digo, aquí no eran como historias alegres de gente bailando, sino que eran historias profundas donde a las personas los atormentaban sus propios miedos. Lo otro que también hicieron estos tipos fue salir de los sets de grabación y usar como sus propias ciudades para poder grabar. Esto era extrañísimo que ocurriera en la época, como onda salir a grabar afuera, porque de por sí era difícil grabar una película como en un ambiente controlado. Imagínate afuera, donde no podéis como controlar si es que de pronto está nublado.
Sí o sí era un riesgo y en Nosferatu también lo hacen. De hecho, me encanta como esta escena icónica que es cuando Nosferatu está trayendo sus ataúdes. Es que encuentro como tierno, como que lleva sus ataúdes a Inglaterra, así, aquí traje mi tierra. Ya bueno, esa escena no está en la nueva Nosferatu. ¿Saben qué es lo que siempre concluyo? Como cuando leo sobre estas corrientes artísticas que digo, bueno, cuando era antes, el pasado, era más difícil todavía hacer películas. Era más caro, era mucho más riesgoso, como que, no sé, exponís mal la cámara y se te quema la cinta y cagaste, como que perdiste toda la plata que tenías para poder grabar la película. Y aún así esta gente se tomaba esos riesgos de la estética de las películas. Se nota que ante las carencias esta gente se ponía más creativa. En cambio, ahora que tenemos como más tecnología, como yo estoy grabando con una cámara, podría hacer una película, hacemos mierdas. Onda, no veo de que haya como propuestas interesantes en cuanto a cámara o ya los decorados se lo doy a Poor Things, pero fuera de eso no he visto nada nuevo o que sea atractivo en cuanto a la estética donde uno diga así como wow, qué bacana esta weá, no, y lo tenemos todo para hacerlo, pero bueno, ya basta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en la película Nosferatu? Es muy similar a la de Drácula en cuanto a los hechos, onda. Las cosas que suceden son muy iguales, pero ¿cuál es la diferencia? En Drácula tenemos a un vampiro que es seductor y que manipula mujeres. En Nosferatu tenemos un ser que es asqueroso. Es un weón mitad rata, mitad cadáver, por eso tiene los dientes adelante, porque tiene una conexión con las ratas. El weón representa enfermedades y plagas, entonces es un terror como por lo que genera ese personaje, no un terror porque te dé miedo la figura de él. Generáis miedo en una película muda, claramente con las actuaciones, que este tipo lo hizo increíble. Dicen de que fue el primer actor de método de la vida, lo cual lo encuentro interesante, y claramente con la estética del expresionismo alemán. Entonces ambos elementos siento que hacen una película que realmente vino a cambiar un poco el cine y a influenciarlo mucho más. Yo creo que su impacto hubiera sido más grande si que no hubieran mandado a eliminar todas las copias de las películas, pero bueno, eso es otro tema. Avanzamos a 1979, que es cuando otro alemán hace un remake de Nosferatu, o sea, hace la misma película pero su versión. Entonces Werner Herzog, un director que sigue vivo, que es muy característico de hablar de los problemas del ser humano contra la naturaleza. La misma naturaleza del mundo es el tormento para el ser humano, y siento que es muy interesante esa perspectiva que él tiene, porque por algo también quiso hacer Nosferatu. Él, cuando vio la de 1922, realmente le cambió la vida y dijo, esto es lo mejor que se ha hecho, yo quiero hacer mi propia versión, pero en forma de homenaje. Ahora aquí, ¿qué es lo que pasa? Estamos en 1979, lo que significa que los derechos de Drácula, el libro, ya estaban liberados, entonces ahora sí puedes usar los nombres. Eso con los derechos es una estupidez, pero bueno, ¿se acuerdan de que salió una película de Winnie the Pooh donde era como terrorífico? Pudieron hacer esa película porque Winnie the Pooh se le acabaron los derechos. Los derechos duran 100 años hasta como la última persona viva directa del creador. Algo así era. No recuerdo muy bien, me lo pasaron cuando estaba estudiando en producción ejecutiva, casi me eché ese ramo, así que evidentemente no me acuerdo mucho. Pero es algo así. Entonces, claro, se habían liberado los derechos de Winnie the Pooh y cualquiera podía hacer cualquier cosa. Onda tú, yo... Nadie te iba a demandar. Lo mismo pasa con la canción Feliz Cumpleaños. La cuestión es que aquí pasó eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo Werner Herzog? Dijo, ok, voy a hacer un remake de Nosferatu, pero con los nombres de los personajes de Drácula. Entonces, ¿se acuerdan lo que les mostré antes? Como del cambio de nombres. Olviden eso. Aquí usó los nombres originales, excepto por dos. Por alguna razón invirtió los nombres, la prometida de Jonathan, por lo de la amiga. Mina se llama Lucy y Lucy se llama Mina. ¿Why? No tengo idea. Ahora, obviamente uno cuando hace un remake de algo no es una copia fiel. Entonces hay algunas diferencias, como por ejemplo los personajes amigos, porque hay un matrimonio que está Jonathan y Mina, que son los principales, y hay un matrimonio que es amigo de ellos. Ellos no existen. Eliminamos de la historia. Lo segundo más importante, que esto también redefine como el personaje de vampiro a lo largo de la historia, es que Nosferatu se muere con la luz del sol. O sea, él solamente sale de noche, el señor de la noche... Soy mitad hombre, mitad animal. Ya bueno, él solamente sale en la noche y en la mañana se tiene que ir a dormir a su ataúd porque o si no se muere. Importante. No es como Crepúsculo donde dice This is the skin of a killer, Bella. Onda shine bright like a diamond. No, aquí se mueren con el sol.
Nosferatu muerde a Jonathan y él se convierte en un vampiro. Eso es un dato de vital importancia. O sea, ¿y cómo concluye esta historia? No le entierran una estaca en el corazón ni le cortan la cabeza, sino que Lucy, o sea, la prometida de Jonathan... ¡Ay, qué enredo esta weá de los nombres! Bueno, sino que la prometida de Jonathan se sacrifica por el equipo y por el bien de la humanidad. Aprovecha esta conexión romántica que tiene con el vampiro y así cuando sale la luz del sol, este weón se muere. Pero ella también. Entonces se nos queda viudo el pobre Jonathan. Más encima se queda convertido en un vampiro. ¡Pobre weón! Y bueno, momento dato freak, porque en verdad no puedo como guardarme esta información, pero es que para esta película usaron 11.000 ratas. Ratas blancas que estos hueones pintaron. Onda, claramente no existía PETA en este momento. Eran adiestradas las ratas, pero no podían adiestrar el hecho de que no se intentaran reproducir. Entonces de 11.000 ratas subieron a 30.000 ratas. Entonces había una plaga literal, lo cual es chistoso porque en la película Nosferatu el conde trae plagas y enfermedades a través de las ratas. Entonces literalmente en la película pasó eso, se hizo canon. Entonces en la ciudad donde grabaron, que es Delft, el alcalde de ahí dijo, ¿saben qué? Voy a empezar a dar recompensas a los ciudadanos si es que matan ratas. Y mataron a muchas ratas, man. Y otro dato freak es que Fox ordenó que grabaran la película en alemán, su idioma original, y en inglés. Porque evidentemente los estadounidenses parece que nunca han sido capaces de leer subtítulos, pero para poder distribuirlas ellos exigieron de que grabaran 2 veces las escenas, una escena en alemán y la otra escena en inglés. Obviamente que el inglés no les salió tan bien, si esta gente no sabía hablar inglés, rarísimo. Aparte te demoráis el doble en grabar la película. Y bueno, esta película no tiene tanto que ver como con Nosferatu, así como adaptación, pero en verdad no la quería dejar afuera, y es que en el 2000, producida por Nicolas Cage, hicieron La sombra del vampiro. Esta película nos muestra cómo fue el rodaje de la de Nosferatu de 1922. O sea, es como si fuera un documental. Entonces en esta película te muestran que el actor que hace de Nosferatu, en verdad sí era un vampiro. Te muestran el detrás de escena. Los personajes no son como Nosferatu, Jonathan y todo eso, los que le he nombrado, sino que son los actores y el director. Ahora, dato freak, again, William Dafoe actuó de el actor que hacía de Nosferatu. Y también William Dafoe actúa en la última película de Nosferatu. O sea que este weón tiene 2 películas de Nosferatu en su filmografía. Aparte que no es por nada, pero por ese papel obtuvo una nominación al Oscar, entonces igual es como a big thing. Y lo otro curioso que encuentro esta película es que, claro, en la película demuestran que el actor sí era un vampiro, entonces se termina devorando a todo el cast. Y en Wikipedia hay un fragmento donde dice, aclaración, el cast original no se murió en el rodaje. Y te sale así como, no, uno se murió tantos años después, el otro weón hizo no sé qué película, y es como, amigo, entendemos que esto es ficción, como, ¿por qué tienen que aclarar eso? No sé, pero bueno. ¿Y saben quién más tiene 2 películas de Nosferatu en su filmografía? Nicholas Hoult. Porque, ¿se acuerdan que les dije que esta película estaba producida por Nicolas Cage? Ya, Nicolas Cage parece que tiene como algo con los vampiros porque en el 2023 hizo una continuación de Drácula. ¿Y quién hizo el personaje de Jonathan? Nicholas Hoult. Y Nicholas Hoult también actúa en la última de Nosferatu como Thomas, o sea, el mismo personaje. El weón hizo el mismo personaje el 2023 y el 2024. How? Why? No sé. Se terminó el momento de dato freak. Me cayó el pico. Y para finalizar con la historia de Nosferatu, llegamos al 2024, que es cuando se estrenó Nosferatu de Robert Eggers. Esta película también es un remake directo de la de 1922, a pesar de que me descargué el guión. Igual dice de que es una mezcla entre la de 1922 y el libro Drácula de Bram Stoker. Entonces ahí hay como una mezcla un poco weird. Entonces es que lo pensamos, igual son pocas las adaptaciones de Nosferatu. ¿Y dónde queda Drácula en esta historia? Porque ese es el vampiro original. Así que quiero hacer una distinción entre Drácula versus Nosferatu. Todo esto es para que no se me confundan, porque igual es un poco enredado. Primero tenemos que entender de que ambas figuras, Drácula y Nosferatu, tienen su origen en el libro Drácula. Yo creo que eso está claro para todos. Ahora, ¿en qué momento estas 2 figuras se separan? En el momento que hacen la adaptación de 1922 y le llaman a Drácula Nosferatu. Ahí ya tenemos 2 personajes que van a ser distintos, pero en su origen es el mismo. Y a lo largo de la historia han evolucionado diferente también. De ahora en adelante, Drácula siempre va a ser representado como un weón mino. Onda, si Brad Pitt actuó de vampiro, es porque este weón era catalogado como un weón mino, ¿cachai? Como que
evolucionó a un hombre elegante, atractivo, manipulador y romántico. Siempre ha tenido esa personalidad como magnética, como atrapante, seductora de mujeres. Pero sigue siendo un depredador trágico, porque persona a la cual como que se enamora, termina matándola, ¿cachai? Porque tiene que beber su sangre. Es una hueá carnal que siempre termina en tragedia. Y tiene mucho sentido, porque si lo ponemos en perspectiva, el bueno es un conde. Que ya tú tengas un título de conde es porque tienes estatus, tanto social como monetario. Vive en un castillo. Entonces sí tiene poder adquisitivo, onda, tiene dinerito, y eso le da la facultad de estar por sobre los demás. Él lo usa para ejercer esa presión sobre mujeres indefensas. Se mete en sus sueños, las manipula, las seduce, para después matarlas. Lo cual es un poco triste, pero bueno. Y claro, es algo importante porque las mujeres en su origen, recordemos que nosotros estábamos como para tener guaguas, ¿cachai? Como para criar y tener bebés y formar una familia y generar herencia, que se herede el apellido, que se hereden los bienes, que se herede el dinero. Entonces, claro, el vampiro viene a mostrar esta hueá como más carnal y sensitiva que las mujeres no tenían antes, como este deseo reprimido de seducción, no existían con sus esposos. Todo esto lo podemos ver en adaptaciones que igual han llegado al cine de Drácula. Las más fieles son la de 1931. El título de la película literalmente es Drácula de Bram Stoker. Original. Y que es esta figura que colectivamente tenemos todos en nuestras cabezas. Que es que no se refleja en espejos, que no le gustan los ajos, que repele los crucifijos, lo de la estaca en el corazón, como ya lo habíamos dicho, y que puede convertir a otros en vampiros. Ahora, ¿qué pasa con Nosferatu? Nosferatu representa como un poco lo mismo, pero la versión creepy. Es como el hermano feo. El hermano feo y asqueroso de Drácula. Siempre ha sido retratado como un ser inhumano. Es un cadáver andante que está en proceso de descomposición. Se parece a una rata. De hecho, cuando vi esto, yo dije como, weón, estoy segura que Voldemort y Peter Pettigrew de Harry Potter fueron inspirados por Nosferatu, porque uno ve esta figura y tú decís, ugh. Entonces eso es lo que quiere representar, el horror y como lo asqueroso representa el miedo, la pérdida de humanidad, se relaciona también con la desolación, la melancolía, y es una especie de sombra en las personas. Obviamente también es manipulador porque tiene el poder mental de meterse en la cabeza de la gente, pero no es de una forma seductora como el anterior, sino que es de una forma mucho más posesiva. Es como, me voy a meter con tu mujer porque puedo y porque tengo poder, porque soy un conde, porque tengo un castillo que se está cayendo a pedazos, pero es un castillo y la voy a matar porque puedo. Entonces sí, yo siento que es un poco un viejo verde, es como el Trauco de cierta forma, pero sí, esa es la principal diferencia con Drácula. Obviamente esta figura como del vampiro horripilante no la vemos hace mucho rato, y eso es porque han habido pocas adaptaciones de Nosferatu y la historia del vampiro podemos ver más a un Drácula. Sí diría que el punto en común entre ambos es que necesitan beber sangre y que le gustan las mujeres. El weón es un mujeriego en ambas situaciones. Ahora, este acto de beber sangre igual es un hecho súper íntimo, personal y erótico, porque nosotros recordamos de que los vampiros toman sangre en el cuello, en Nosferatu lo hacen en el pecho, directamente en el corazón. Entonces, obviamente que es un acto sensual y de contacto, como que tú no le das tu cuello a cualquier persona, ni cagando. ¿Quién chucha te va a tocar el cuello? Obviamente que tiene que haber una relación personal ahí importante, porque si no, es como what the fuck. Además de que el vampiro no toma sangre como si fuera un lobo cazando una presa porque necesita comer, sino que es un acto de delicadeza, de satisfacción, de erotismo. Por eso es importante entender ese concepto de beber sangre como un hecho íntimo. Entonces sí, si es que lo pensamos, claramente el vampiro que conocemos actualmente, que es como Edward Cullen, es una referencia directa al de Drácula y no al de Nosferatu. Por eso yo siento que era necesaria una adaptación como actual para recordar a ese vampiro asqueroso. Hay mucha gente que dice como, oye, encuentro súper innecesaria esta adaptación, y es como, buena, mira Mari Carmen. Nadie más iba a conocer la figura de Nosferatu, porque yo no sé si es que voluntariamente yo querría ponerme a ver una película muda de 1922, donde ya sí estudia cine, o sea, y es bueno a veces hacer cosas nuevas que hablan sobre cosas pasadas, pero con una reversión más moderna y con un nuevo punto de vista. Claro que encuentro que está buena la adaptación. Aparte está terrible buena la película, así que ahora vamos a hablar de ella. Como les dije, esta película de Nosferatu de 1924, what the fuck, del 2024, está dirigida por Robert Eggers, que es un director que a mí me fascina. Me he visto toda su filmografía, el bueno es seco.
Obviamente esta película también ha sido influenciada por la figura del vampiro a lo largo de los años, así que les voy a decir aquí como cosas importantes que hay que tener en consideración. ¿Qué hueá con los nombres de los personajes? Que se va a llamar Jonathan, que se va a llamar Tomás, que quien chuche tu madre van a ser los personajes, bueno, van a ser los mismos de la 1922. Entonces no tenemos a Drácula, tenemos a Nosferatu. No tenemos a Jonathan, tenemos a Tomás. No tenemos a Mina, tenemos a Ellen, ¿ya? No se me confundan con los nombres, por favor. La protagonista es Ellen, interpretada por Lily Rose Depp, que lo hizo increíble. Yo de verdad dije, por favor, nomínenla a algo. Hasta el momento no la han nominado a nada. No sé por qué. Aquí la figura del vampiro es The Real Nosferatu, es un hueón asqueroso. No le vemos la cara como hasta los primeros 40 minutos de película. Está interpretado por Bill Skarsgård, no sé cómo se dice su apellido, que es el mismo que hace del payaso de It, y tuvo que ponerse unos prostéticos que le llevaron como 8 horas en la sala de maquillaje para poder lograr el look de Nosferatu. Bueno, y aquí voy a dar un spoiler sobre la figura de él, como físicamente, pero es que le pusieron bigote. Ya no se rían. Tiene una razón de ser, porque se acuerdan de que Drácula está inspirado en Vlad el Empalador. Bueno, Vlad el Empalador tenía bigote porque los condes rumanos tenían ese aspecto. Y no es por nada, pero yo me cago tocar ese bigote. Debe tener como piojos, conchetumare, no. Los acontecimientos que pasan en la película son bastante similares, ya sabemos un poco la historia. Obviamente esta figura del vampiro cambia, pero sí se conserva de que no le gusta la luz del sol, que tiene una conexión con los lobos, no se transforma. Tampoco convierte a los demás en vampiros, pero sí los enferma. A pesar de que ahí tengo una duda, porque igual yo sentía que en un momento Jonathan se estaba como medio convirtiendo en un vampiro, pero parece que como lo agarraron las monjas y le hicieron como su exorcismo ahí, parece que no se convirtió. Me quedé ahí con la duda. Creo que no los transforma. Y bueno, dato freak, usaron 5000 ratas entrenadas para esta película. ¿De dónde chucha sacáis 5000 ratas entrenadas? ¿Cuánto cobráis por rata? ¿A quién llamas? Como onda yo, productora de la película. Hola, necesito 5000. ¿A quién llamas? Y otro dato freak que nadie me pidió, pero a Robert Eggers le habían pedido hacer Nosferatu después de que él hizo La Bruja. Y él dijo como, ¿sabéis qué? Esto estaría como una ofensa para Nosferatu, que yo, después de hacer mi primera película, haga una obra magna como la de Nosferatu, lo voy a hacer pésimo. Así que se esperó 10 años y la hizo. Y él dirigió una obra, cuando era chico, una obra del colegio, de Nosferatu. Él y Nosferatu, Best Friend Forever. Así que eso a grandes rasgos. No quiero hablar más como de la trama y la figura del vampiro porque siento que ya quedó ultra mega claro, pero sí quiero analizar la película por departamento, que era lo que les decía antes. Obviamente no voy a nombrar todos los departamentos, simplemente los que destaco. Y estos van a ser dirección, guión, dirección de foto, vestuario y eso. Esa era la última, vestuario. Dirección. Ya les dije de que yo era fan de Robert Eggers. Solo tiene 4 películas, director relativamente joven, tiene menos de 40 años, pero todas las películas que hacen son estupendas y cada una se pone mejor que la otra. Yo siendo él sentiría una especie de como depresión, como hacia mí mismo por superarme a mí mismo. No sé si es que a él le pasará eso, pero a mí definitivamente me pasaría. El Roberto tiene un estilo muy propio y muy característico. Vino como a revolucionar un poco el género del terror. Destaca por hacer películas que son muy fiel históricamente. Hace un proceso de investigación, pero es que estupendo. Yo creo que sus películas sirven para verlas en clase de historia, porque son muy fidedignas en cuanto a todo lo que es props, ya sea como elementos, vestuario, el tipo de construcción de las casas, los sets, el tipo de lenguaje que usan. Todo eso es muy correcto históricamente. Y además de mezclar un terror que es poco tradicional, porque no usa mucho jumpscare, sino que usa más la tensión y el horror que se puede sentir en la película, junto con terror folclórico. Con esto nos referimos a tomar elementos de la historia. Es como si es que nosotros hiciéramos una película en Chiloé y metiéramos como al tuetué y al trauco. Hoy he nombrado caleta al trauco en este video. Lo voy a invocar. De hecho, nombré al tuetué, conchetumare, lo nombré de nuevo. Voy a hacer un pequeño paso y resumen de su filmografía. Su primera película fue The Witch. Gracias a esa tenemos a Anya Taylor-Joy. Básicamente una familia es expulsada de su pueblo por ser extremadamente puritanos. Se van a vivir al bosque y ahí es cuando una bruja se roba a la guagua. Potente. Entre ellos se arma una paranoia tan brígida, culpabilizan a la hija de ellas de ser una bruja. Es muy buena, una historia muy simple, sencilla, pero que realmente funciona. Seguimos con The Lighthouse, que es básicamente esta película donde Robert Pattinson parece salido de Mario Bros. Y seguimos a 2 hombres que tienen que cuidar un faro en una isla remota.
Y obviamente que la soledad, toda la mitología marítima que involucra sirenas, ayudan a que estos weones se vuelvan paranoicos y empiezan a estar... Yo diría que esta es la película como más metafórica y surrealista de toda su filmografía. Su tercera película es mi favorita y es The Northman. Cuenta la historia del Rey León, literalmente. Está basado en un personaje mitológico escandinavo que es Hamlet, el mismo que Shakespeare se inspiró para escribir Hamlet. Y bueno, el Rey León está inspirada en Hamlet y esta película es brutal. Yo siento que de todas, esta es como la más para público general porque tiene unas escenas de acción que son estupendas. Y la única película que no empieza con un D, porque teníamos The Northman, The Lighthouse, The Witch, tenemos Nosferatu, que es la que nos convoca hoy día en este video. En cuanto a la dirección, no decepciona para nada. El nivel de detalle, de simbología, de encontrar una forma de homenajearla de 1922, pero al mismo tiempo ser original y darle un nuevo punto de vista, siento que está muy bien hecho. La forma en la que se construye la tensión, que sí tiene algunos jumpscares, pero muy piolas, te hace estar tenso durante la película y después distender. De hecho, me da risa porque cuando la vi, la sala de cine estaba llena, literalmente hasta los asientos de abajo, eso que donde nadie se sienta, y cada vez que terminaba una escena de acción, todos como... Era muy chistoso, pero realmente uno está así en la silla, conchetumare. Lo único que no me gustó de esta película es que, a diferencia de sus películas anteriores, donde la tensión se maneja desde el principio hasta el final, hasta el infinito, es que aquí se manejaba como por secuencias. Iniciaba una secuencia tranqui, subía la tensión, paraba, distendía y después volvía a subir y después volvía a bajar y así, como que iba así la tensión. Y a mí me gusta que se sostenga en el tiempo. Entonces eso me hizo sentir un poco como que la película está un poco larga. Se lo perdono. Ya. El guión. A mí me gustó muchísimo cómo se conectaban las escenas, porque paralelamente íbamos viendo lo que le pasaba a Thomas allá en el castillo de Orlok, mientras como Orlok también tenía una conexión psíquica con Ellen en la ciudad. La forma en la que conectaban esas historias a mí me gustó. Lo otro, me encantaron los diálogos, porque siento que identifica a cada personaje muy bien. Cada personaje tiene una forma de expresarse y de hablar muy propia. Y si es que le ponen atención a las cosas que dicen, de verdad se van a dar cuenta de cuáles son las verdaderas intenciones y cuál es la verdadera personalidad de los personajes. Por ejemplo, Ellen siempre habla como nostálgica, siempre habla del pasado, de sus sueños, habla desde el temor, también un poco desde el deseo, como la forma en la que se expresa con Thomas, que le dice como te amo, por favor no te vayas, eres mi esposo, te amo, y como que lo llena de besos. She's so romantic. Y podemos notar por la forma en la que se expresa que también lleva como una tristeza dentro de sí. Está atormentada por esta sombra que es Nosferatu. En cambio, Anna, que es su amiga, ella siempre está hablando de Dios, lo cual me estresa un poco. Como que Ellen me dice como tengo los sueños más raros y esta buena es Dios que te está hablando. Hoy, amiga, basta, como qué rabia. ¿Podía escucharla, por favor? Como es como cuando uno quiere que le escuchen y no querés como que te den consejos. Ya, same. Ana hablaba siempre como del destino, de lo que un ser superior tiene dispuesto para nosotros, de que nosotros simplemente tenemos que confiar y dejarnos llevar por un ser que no existe y que no vemos, porque sí, porque es Dios, ¿cachai? Y siento que también la forma en la que habla representa mucho una mujer victoriana de la época. O sea, ella es dueña de casa, pero en verdad no hace las labores de una dueña de casa, pero sí es madre, sí cumple el rol de esposa, no tiene nada más que hablar que Dios. Lo encontré potente igual. Y este conchetumare lo odio, me cargó. En TikTok dicen como, hoy por más hombres como él que lloran a sus esposas. Es como, el weón cometió necrofilia, como, ¿ustedes vieron esa parte de la película? El weón estaba obsesionado con su esposa y no estaba obsesionado desde el amor, sino que es una wea como, es la madre de mis hijos, es la que me trae descendencia. Él siempre hablaba de su esposa como una máquina de hacer bebés, una wea muy extraña y no entiendo por qué no se dieron cuenta de eso la gente de TikTok. Y lo otro es que el weón habla todo el rato de su poder económico. Es como, yo te pago ese carruaje. Yo te pago ese doctor, yo te pago tu alimentación en esta casa. A través del guión también nos damos cuenta que ellos sí son más acomodados, pero no es porque ellos generen plata o porque ellos trabajen. Literalmente en el guión dicen, estos cigarros me los dio mi padre.
qué bueno que tomaste el cargo de tu padre en la empresa. Todo el rato habla de que todo lo que él tiene es heredado. Él no ha hecho nada por mérito propio. Entonces Thomas lo mira a él y dice, quiero todo lo que este weón tiene, pero él tiene que trabajar, porque él es pobre. Entonces hay una diferencia ahí y siento que el guión también es joya, porque a pesar de mostrarnos ya la historia de un vampiro, también nos muestra un poco cómo funcionaba la sociedad en ese tiempo, cómo un hombre con poder, al final igual él puede ser Nosferatu, ¿cachai? Como que ya cumplía un rol súper masculino como jerárquico. Entonces él y el conde Orlok, como en su definición, son iguales. Y eso también lo intuimos gracias al guión, entonces yo lo encuentro espectacular. También a través del guión nos damos cuenta que Ellen viene de una familia con plata, porque en la primera escena vemos una mansión gigante. La mina vivía en una mansión y se casó con Thomas, que es un hombre pobre. Entonces nos damos cuenta que Ellen no necesita lo que Thomas piensa que necesita. Ella solamente quiere ser amada y quiere liberarse de la sombra que es Nosferatu. En cambio, Thomas piensa de que puede demostrar todo su amor a través de poder económico. Y eso también es muy similar a la weá del conde Orlok, porque él posee un castillo. Y por eso también yo creo que Ellen rechaza tanto a Nosferatu, porque se da cuenta de que ella ama a Thomas. Si quisiera cosas económicas, se iría con el conde, pero no quiere eso. Y eso está a través del guión, y yo siento que no mucha gente lo pudo dilucidar. Y además de que de todo eso, yo siento que le podemos dar una doble lectura, tal como dije de que el personaje de este conche su madre representar un poco como la masculinidad de esa época, también podemos llevar la figura de Nosferatu a otros aspectos. Entonces perfectamente esa sombra que no la deja en paz, que la persigue y ataca en sueños, puede ser una depresión, no puede ser un trauma. Es más, vi un TikTok el otro día, igual yo dije como, mira, esta guay igual tiene sentido porque ella actúa como si hubiera sido abusada cuando era chica. Ya sé que me puso un poco densa, pero es verdad. Al final ella trajo esta figura cuando ella era una niña y este weón es un hombre adulto, entonces claramente la persigue como un trauma durante toda su infancia, adolescencia y adultez. Y darle esa doble lectura, siento que está bacán. Ah, bueno, y otro detalle es que el conde habla en una lengua muerta rumana que se llama dacio. ¿De dónde chucha te sacáis a un traductor de idioma dacio? No sé, los productores de Robert Eggers son como los mejores, como, ¿aló? ¿Usted habla idioma dacio? Ok, lo necesito para traducirme en guión. La dirección de foto. Esto, para los que no sepan, la dirección de foto involucra todo lo que tenga que ver con cámara e iluminación. Es el weón de las luces, así me gusta decirle a mí. Hola, soy Julio, director de fotografía, más conocido como el weón de las luces. Básicamente me encargo de iluminar. Siempre dicen que mi trabajo vale callampa, pero sin mí no se vería nada. Es el encargado de proponer de forma artística cómo se va a iluminar una escena y cómo se va a grabar, qué tipo de planos se van a usar, qué tipo de movimientos de cámara. Entonces yo creo que aquí la tarea está más difícil que la cresta, porque ¿se acuerdan que les dije del expresionismo alemán al principio del video? ¿Cómo lo reversionas para que quede bacán, pero que al mismo tiempo homenajee lo anterior? Es una tarea difícil. Y yo debo decir de que cuando vi la película y sentí que estaba como media grisácea, como que no me gustó tanto. Pero después de un rato como que sí me gustó, porque siento de que si hubiera sido solamente sombras, no hubiéramos perdido muchos detalles, y me gusta de que no hubieran dejado nada a la imaginación y que realmente en la noche tú pudieras ver el espacio. Claramente en este tiempo no existía como la electricidad. Entonces cuando era de noche solamente te podías iluminar con la luz de la luna. Y la luz de la luna siempre ha sido gris. También a través de la luz y los movimientos de cámara puedes darte cuenta cómo los espacios son distintos. Por ejemplo, la casa de la pareja amiga es un espacio muy cálido y se nota de que es un espacio muy familiar, alegre, como confort. Y a medida que avanza la película sigue siendo cálido, pero de pronto ya tiene sombras. De pronto ya no es todo amarillo, sino que hay contrastes. ¿Por qué? Porque se está desestabilizando todo, se está yendo todo a la mierda. En cuanto al castillo, por ejemplo, la escena donde recién llega y están iluminados por la chimenea, sí se nota que hay un color amarillo porque el fuego ilumina amarillo, pero está más contrastado que la chucha. Ahí no se ve mucho, de hecho. Y está bacán eso que no se vea, porque al otro día lo vemos iluminado por la luz del día y es distinto. Entonces siento que eso está bacán. Y en cuanto a los movimientos de cámara y los planos y todas esas cosas, está curioso. Hacían caleta de transiciones. Yo no me di cuenta de eso, la vi 2 veces la película y la segunda vez que la vi me di cuenta de eso. No modo TikTok, pero así como se escondían detrás de una pared y salían en otro lado. Siento que eso también le da un poco de ritmo y como de continuidad a toda la historia, así que aprobada. Y por último quiero hablar del vestuario, que
qué joya. Onda, me dan ganas de disfrazarme de Ellen para Halloween. Pero jamás podría hacer esa weá, onda. La cantidad de tela que usaban esas personas encima, impresionante. Esta película está ambientada en 1838, en Alemania, lo cual nos quiere decir que está justo entre medio entre el estilo romántico y el estilo victoriano. El estilo romántico era muy delicado, muy femenino. Es un poco Bridgerton igual. Muchos vestidos más o menos simples, con hombros descubiertos, telas que no se ven tan pesadas ni tan pomponosas. En cambio, el victoriano es mucho más exagerado todo. Se le incluye mucho volumen tanto a las faldas, las mangas, hay mucha ornamentación también, y eso quiere decir como los bonnets, las cofias. Y eso también está impulsado porque fue la revolución industrial. La gente que era como con plata, en la revolución industrial se hizo como más millonaria de lo que ya era antes, y eso también se ve reflejado en el vestuario. Todo es como too much. Pero también todos los vestuarios para cada personaje son distintos porque los representan a ellos. Por ejemplo, Ellen parte la historia usando mucho color lila, porque representa esa fragilidad y esa mortalidad que tiene Ellen. Claramente es un personaje súper sensible, perceptivo también como a las cosas que están pasando a su alrededor. Parte de la película usando puros colores como pálidos, muchos colores pasteles. Y a medida que va avanzando la historia, cada vez va usando como colores más oscuros, incluso llegando a este negro que este outfit yo estaba así como... es ley. Está de luto, entonces realmente hay un cambio entre este y este. Hay una evolución de personaje ahí. Sabemos de que ella viene de una familia rica, porque vemos esa tremenda mansión donde vivía antes, pero se casa con un hombre pobre, entonces sí ella tiene estilo de moda, porque se viste muy bien, pero no usa el mismo tipo de tela que usa su amiga, Ana. Podemos ver de que ella sí tiene poder económico porque usa brillos, estampados, mucho dorado, es más despampanante sus vestidos que los de Ellen, y también lo podemos ver en su esposo. Su esposo usa cuero, por ejemplo. En cambio, Thomas usa el típico terno frac muy normal, pero que también está a la moda, pero que no se ve expensive. No solamente lo podemos ver en esos vestidos pomponosos, sino que también la ropa con la que iban a dormir. Si vemos la de Ellen, es un camisón normal, muy tranqui, que cae. En cambio, el camisón de Ana tiene encaje. Tiene encaje y manguitas, entonces claramente ahí hay una diferencia en cuanto al dinerito. Ahora, hablando del conde, aquí yo siento que está top. Como decíamos, está inspirado en Vlad el Empalador, que es rumano. ¿Cómo se vestían los condes rumanos en ese tiempo? Así. Estamos hablando de vestimenta del siglo XVI. Este tipo no se ha cambiado la ropa como en 200 años, para que sepan. Siento que el abrigo es como lo más importante en su outfit, porque no solamente se nota que está desgastado, que está viejo, que se está descomponiendo, tal como él mismo, sino que lo usa como capa. Entonces cuando nosotros vemos su sombra, vemos la típica capa de vampiro que estamos acostumbrados a ver en las películas. Él no se pone el abrigo, sino que lo usa encima. O sea, el trabajo de esta persona y con la cual Robert Eggers ha trabajado desde The Witch, a ella sí la están nominando a Mejor Vestuario. Qué bueno, porque se merece un premio en su vida. Y ese sería el análisis por departamento. Si hago una pequeña reseña de lo que a mí me pareció la película, a mí me encantó. Le puse 4 estrellas en Letterboxd. Tengo que destacar sí o sí la actuación de la Lily Rose Depp. Como que estoy impresionadísima. Onda ya en The Idol tampoco era como que lo hiciera mal, pero aquí la cagó. Siento que todos actuaron bien, pero por sobre todo ella, la forma en la que se mueve, la corporalidad y cómo esa melancolía se expresa a través de los músculos de su cara, que yo no sé cómo los movía, lo encontré estupendo. El Bill como Nosferatu también siento que lo hizo estupendo. Este tipo tuvo que tomar clases con un entrenador de ópera para encontrar esa voz que le sale de aquí, porque sí, esa voz horrible que escuchamos durante toda la película, es él. On the third night you will submit, or he who call your husband shall perish by my hand. También quería hacerle una mención especial al diseño sonoro. Si la película no sonara así, creo que realmente no daría tanto miedo. La forma en que la música se eleva y que funciona como transición entre escena y escena para que te lleve la atención hasta el cielo y después como sentir, ¡ay, ya! ¡Uf! Siento que está muy bien construida y bueno, es que este tipo no decepciona. Robert Eggers, por favor, como es un seco,
espero como que realmente sea valorado en los premios de algo, por favor, porque realmente el tipo se estudia las películas y es un Mateo, y siento que hacía falta ese tipo de cine hace mucho rato, como ese cine muy cuidado de detalles, de simbolismos y de metáforas, que te dé de hablar después de la película, que puedas comentarla, que puedas sentir emoción. Si al final el cine es para eso, para vivir emociones, yo siempre lo he dicho. Así que eso sería el video de Nosferatu. Yo sé que fue caleta de información, espero que se haya entendido, y si es que les gustó este video, por favor denle me gusta, suscríbase, coméntame algo, alguna cosita, lo que sea, un emoji de vampiro, que vuelvan los emo y los góticos, que vuelva el bullying, no. Y recuerden de que esta figura de Nosferatu nos ha acompañado toda la vida, onda, apareció en Bob Esponja, existió incluso una teleserie en Chile que se llamaba El Conde Brolock, aparece en el video de Under Pressure de Queen, sale en Los Simpsons y nos lleva a cosas hasta como Crepúsculo. Así que yo creo que el vampiro va a seguir avanzando durante toda la historia, si lo tenemos presente desde el 1800, quizás cómo va a evolucionar en el futuro. Igual me llama la atención ese tema, así que me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.